Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta clase 9 de la materia Pedagogía. Se trata de una clase integradora de esta cursada virtual que hemos vivido durante el primer cuatrimestre del año 2020 y el propósito de esta clase integradora es repasar y relacionar los contenidos trabajados en las clases anteriores. En este contexto de pandemia, COVID-19, sabemos que estamos obligados a la virtualidad y que todo nos lleva un poco más de tiempo. Al menos es lo que a mí me ha sucedido, lleva más tiempo preparar las clases, escribirlas, grabarlas. Ahora estoy aprendiendo este nuevo modo de grabar las clases y también hacer la devolución de los trabajos, los informes evaluativos que cada uno de ustedes ha ido recibiendo. Y también ustedes me han comunicado que estaban complicados con los tiempos en algunos casos, que también tenían en otros casos problemas de conectividad. Por eso hemos establecido varios canales de comunicación, como ser, bueno, tenemos el aula virtual, pero también tenemos un aula en Classroom y con algunos también nos hemos comunicado vía WhatsApp. Es importante saber que en el aula virtual está mi número de teléfono, entonces me pueden mandar mensajes de WhatsApp o, bueno, lo tienen. Bueno, lo importante frente a todos los inconvenientes o nuevas adaptaciones o aprendizajes que hemos ido realizando, lo importante es dar continuidad a los procesos de aprendizaje de la materia pedagogía. Bueno, entonces recuerden que para evaluar el recorrido realizado por cada estudiante en la materia pedagogía, con las particularidades que impone la no presencialidad en las aulas, he considerado incluir 3 aspectos que van a conformar la evaluación, la calificación final del primer cuatrimestre. Es decir, se trata de una evaluación de tipo formativa que va a considerar la participación en foros y realización de actividades individuales y grupales. Recuerden que en cada clase siempre tienen una invitación a participar en los foros o a realizar actividades de tipo obligatorio. Luego también está la escritura del propio diario de aprendizajes. La idea de escribir un propio diario de aprendizajes es que tengan un espacio de escritura y reflexión crítica sobre los aprendizajes realizados en cada una de las clases. Recuerden que tienen que anotar 3 ideas fundamentales o centrales de lo trabajado en la clase o de la participación en los foros o actividades o también de la lectura de los textos obligatorios. Identifican y narran, escriben las 3 ideas centrales o fundamentales y después también tienen que considerar en otro ítems el registro del propio aprendizaje. Es decir, los nuevos contenidos los relacionan con saberes previos, con saberes o contenidos trabajados en otros espacios curriculares de años anteriores o de este año. También a partir de lo trabajado pueden plantear nuevos interrogantes, nuevas preguntas y rescatar, valorar los aportes que realizaron sus compañeros, compañeras en los foros. Bueno, la idea es que vayan registrando aquello que han ido aprendiendo o nuevos interrogantes que van surgiendo. Y estamos haciendo este repaso general por todas las clases para elaborar, bueno, hacer el parcial domiciliario o trabajo práctico integrador, que también va a tener un porcentaje, un 30% de la nota del primer cuatrimestre. Entonces, acá pueden observar que la calificación final del primer cuatrimestre va a estar conformada por la suma de evaluaciones de tipo formativo, porque se va a tener en cuenta la participación en los foros y la realización de actividades, el diario de aprendizajes con las 8 clases dadas y el parcial domiciliario o trabajo práctico integrador.
Bueno, el siguiente cuadro resume las temáticas de las clases dadas y la bibliografía obligatoria. A través de las clases trabajadas hemos desarrollado y profundizado 3 conceptos claves: educación, corrientes pedagógicas o teorías educativas y la idea de escuela. Respecto al concepto de educación, bueno, sabemos que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía y es un término polisémico. Ha tenido múltiples significados a lo largo de la historia. Y luego también trabajamos a la educación como proceso de socialización, de transmisión y apropiación de cultura y construcción subjetiva, también a la educación como práctica social y derecho prioritario, y hemos definido distintos tipos de educación y armado a través de un wiki un glosario. Entonces vimos lo que es educación formal y educación no formal, educación sistemática y asistemática, educación permanente. Para trabajar estos conceptos leímos los textos de Adriana Puigros, el capítulo 13, Reflexiones para pedagogos, que es la educación, y el texto de Silvina Birch y otro, de su libro La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, el capítulo 1, que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? A partir de estos 2 textos, el de Puigros y el de Silvina Birch, capítulo 1, trabajamos el concepto de educación. Luego pasamos de las ideas de educación a las teorías educativas y trabajamos el texto de Dermeval Saviani, titulado Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina, donde este pedagogo diferencia entre las teorías no críticas y las teorías críticas, teniendo en cuenta la idea que sostienen de sociedad, educación y marginalidad y la relación entre educación y sociedad. Luego también trabajamos otro autor, que es Luis Not, y su texto El Estatuto de Cosujeto en las situaciones pedagógicas, donde plantea que hay teorías educativas y prácticas que son heteroestructurantes, que tratan al alumno como un objeto en lugar de una acción que se realiza sobre él. Hay otras pedagogías que son de tipo autoestructurantes, que sostienen la idea de alumno sujeto, y finalmente plantea una posición intermedia rescatando lo valioso de cada una de estas posturas antagónicas y plantea la importancia de las teorías educativas o prácticas interestructurantes, lo que denomina el estatuto de cosujeto en las situaciones pedagógicas. Y por último, bueno, trabajamos otro texto, el capítulo 2, Cuando se inventó la escuela, del libro de Silvina Birch y otro. Entonces, veíamos que la escuela que conocemos hoy es el resultado del proyecto educativo de la modernidad y trabajamos 2 categorías, la naturalización y desnaturalización de la escuela actual y las prácticas educativas, y hicimos un recorrido histórico por determinados modelos de institucionalización educativa a través de la historia y cómo un modelo hegemónico es el que se impuso. Entonces, clase introductoria. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una breve referencia a cada una de las clases a modo de repaso, porque la idea es que vuelvan a realizar nuevas lecturas de las clases, de los textos obligatorios, que lean los foros, las actividades, para profundizar y repasar los contenidos trabajados. La clase 1 era una clase introductoria, en el cual había un foro de presentación y comienzo de la conversación colectiva, cada uno se fue presentando, y la actividad titulada ¿Qué es la educación? Un recorrido inicial para el debate, consistía en tenían una grilla en la cual tenían distintas definiciones de educación presentadas de modo aleatorio. Dichas definiciones de educación habían sido extraídas del texto de Puigros, pero para poder problematizar y reflexionar acerca del término educación, propusimos que tomen cada una de las ideas de educación que estaban en el texto, las mezclamos de modo aleatorio. Sabemos que todo texto
fuera de contexto, es solo un pretexto, en este caso un pretexto para reflexionar y argumentar si estaban de acuerdo, en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con esa idea de educación. Posteriormente, en la clase 2, la educación titulada Educación, pluralidad de significados a lo largo de la historia, tomamos los aportes, las argumentaciones que ustedes habían hecho en la actividad anterior y fuimos identificando a quién correspondían cada una de las afirmaciones. Por ejemplo, la primera idea de educación que aparecía en la grilla de la clase anterior es: la educación es la transmisión de la cultura de las generaciones adultas a las jóvenes. A partir de las reflexiones realizadas por todos ustedes, bueno, íbamos tomando sus argumentos. Bueno, en este caso, bueno, la mayoría del grupo estuvo parcialmente de acuerdo y entre los argumentos que expresaban estaban: bueno, no siempre son las generaciones adultas las únicas en transmitir saberes, a veces también son las más jóvenes. Otra reflexión es: considero que la educación, otra opinión, considero que la educación es la transmisión de la cultura en general y no algo generacional. Bueno, luego identificamos, reconocimos que esta definición de educación corresponde a Emil Durkheim, que es un pedagogo positivista que seguramente lo han trabajado en sociología de la educación, y lo contextualizamos. Hicimos una breve referencia a su biografía y luego a sus ideas fundamentales. Y así con todos los autores, con todos los pedagogos, y allí se encontraron, bueno, Platón, Tomás de Aquino, Comenio, Rousseau. También, bueno, hicimos referencia a Marx, porque a partir de Marx surgen toda la corriente de teorías críticas, Lenin, Durkheim y Paulo Freire. En la clase 3, titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación?, bueno, se planteó una guía de lectura y el armado de un glosario. Era una actividad de tipo grupal. Allí nos preguntamos, bueno, ¿por qué y para qué educamos? ¿Qué entendemos por educación? Y mayormente, bueno, nos focalizamos y profundizamos la educación como práctica social e histórica. Y luego, bueno, también se definieron algunas nociones claves, como habíamos dicho anteriormente: socialización primaria y secundaria, educación formal y no formal, sistemática y asistemática, permanente, pedagogía. Bueno, en esta clase nos focalizamos en el texto de Sylvina Birth, luego de haber ubicado cronológicamente los distintos autores y contextualizar en tiempo y espacio, bueno, a los autores de la actividad anterior. La clase número 4 de las ideas de educación o las teorías educativas fue una clase de transición. Se presentó la cronología de las diversas definiciones de educación, o sea, tomando los aportes que habían realizado en la actividad de la clase 2, y se presentó brevemente a las teorías educativas, o sea, al texto de Saviani. Al inicio del texto, Saviani plantea la marginalidad en relación con la escolarización. Aquí, al inicio del texto, bueno, presentando el siguiente problema. Dice: en 1970, cerca del 50% de los alumnos de las escuelas primarias desertaban en condiciones de semi-alfabetismo o de analfabetismo en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, plantea la noción de marginalidad en relación con la escolarización y se pregunta: ¿cómo se ubican las teorías pedagógicas frente a esta situación? Entonces, plantea así dos grandes grupos y las diferencia entre teorías no críticas, en las cuales estaría la pedagogía tradicional, la pedagogía nueva y la pedagogía tecnicista, que entienden que la sociedad es concebida como armoniosa,
que la sociedad tiende a la integración de sus miembros y la educación es un instrumento de igualación social, de superación de la marginalidad, un instrumento de corrección de distorsiones. Entonces, la marginalidad para las teorías no críticas sería un fenómeno accidental que constituye un desvío que puede ser superado por la educación. En otras palabras, las teorías no críticas son aquellas que aceptan las condiciones materiales y simbólicas de la vida social y se destacan por no cuestionar la realidad, entendiendo la sociedad como algo dado, sobre la que actúa la educación como respuesta a los problemas sociales. Bueno, y luego estarían las teorías críticas reproductivistas, y aquí encontramos la teoría de la enseñanza como violencia simbólica de Bourdieu y Passeron, la teoría de la escuela como AIE, aparato ideológico del Estado, de Althusser, y la teoría de la escuela dualista de Badelet-Stablet. Dichas teorías son presentadas por Saviani como posturas impotentes porque, si bien es importante el aporte que realizan al denunciar la situación de la escuela en un sistema capitalista, la función de la escuela en un sistema capitalista, no proponen, no hacen propuestas educativas para superar esa situación, que sí lo hace Paulo Freire con su propuesta de educación liberadora. Entonces, para las teorías críticos reproductivistas, la educación es un instrumento de discriminación social y no de igualación como lo era para las teorías no críticas. La educación para las teorías crítico-reproductivistas depende de la estructura social y es generadora de marginalidad. Entonces, para estas teorías, partiendo de la postura marxista, sostienen que la sociedad está esencialmente marcada por la división de dos grandes grupos o clases antagónicas que se relacionan sobre la base de fuerza, o sea, entienden a la escuela como un instrumento de reproducción de las relaciones sociales del sistema capitalista. Entonces, las teorías críticas reproductivistas entienden a la educación a partir de los condicionamientos sociales, o sea, la escuela va a depender de lo social. O sea, no es autónoma como sí lo consideran las teorías críticas. Bueno, la idea es poder diferenciar entre las teorías no críticas y las críticas reproductivas. Luego, en la clase 5, las teorías educativas no críticas, bueno, a partir del documental La educación prohibida, hubo reflexiones en torno a estas teorías educativas. Y también, luego en la clase 6, se desarrollaron las teorías críticos reproductivistas y la teoría crítico transformadora de Paulo Freire, y también hubo un foro que resultó muy significativo y de aprendizajes con los ejemplos que han dado respecto a cada una de las corrientes pedagógicas. La clase 7, titulada Teorías educativas heteroestructurantes, autoestructurantes e interestructurantes, está basada en el texto de Louis Nott, El estatuto del cosujeto en las situaciones pedagógicas. En este texto, Louis Nott plantea que hay prácticas pedagógicas que tratan al alumno como objeto o como sujeto de la educación. Mantiene Nott la tesis de que ambos modelos educativos no son ni rechazables ni aceptables en su totalidad y opta por una posición que denomina el estatuto del cosujeto, donde tanto estudiante como profesor se vinculan, se condicionan mutuamente. Plantea Louis Nott que el estatuto reconocido y adjudicado al alumno es muy importante en pedagogía, ya
O sea, es muy importante ver si determinadas teorías educativas tratan al alumno como objeto, es decir, en lugar de una acción que se realiza como él, sobre él, o reconocen al alumno como sujeto, un centro de iniciativas y de acciones, porque la elección que se haga, de esa elección van a depender las actitudes y comportamientos, así como también los errores y las expectativas que se tengan respecto al estudiante. Y en esas expectativas y en esos roles se juega la propia construcción subjetiva del sujeto que aprende. Entonces, lo importante es reconocer que hay diversos modelos pedagógicos, que algunos tratan al alumno como objeto, por ejemplo, la pedagogía, la escuela tradicional o escuela tecnicista, otros al alumno como sujeto, que serían las prácticas educativas de la escuela nueva, autoestructurantes, y respecto al estatuto del cosujeto, bueno, son prácticas educativas interestructurantes donde podríamos ubicar al constructivismo y también a la educación liberadora de Paulo Freire. Y en la clase 8, titulada El proyecto educativo de la modernidad, bueno, en el foro reflexionamos sobre una propuesta de escuela libre de San Marcos Sierra, Córdoba, y bueno, las ideas claves desarrolladas en este texto son: la forma escolar que se nos presenta hoy como natural es un fenómeno de la modernidad. La escuela es una construcción histórico-social. Siempre hemos hecho, de acuerdo a partir de cada concepto que hemos trabajado, lo hemos visto con el concepto de educación, teorías educativas, también escuela. También de este modo vamos a trabajar con la categoría infancias y culturas. O sea, tener en cuenta que son construcciones histórico-sociales. También es importante plantear la desnaturalización de nuestras concepciones acerca de las prácticas educativas, que son resultado de la historia, y trabajamos la educación como un proceso de producción y reproducción de la sociedad. Bueno, acá profundizamos, hicimos un recorrido histórico por distintos modelos de institucionalización de las prácticas educativas. Bueno, y luego de haber hecho un breve recorrido por cada una de las clases a modo de repaso, llegamos a este cuadro integrador. Ahora voy a buscar el puntero y tomamos como texto articulador al texto de Saviani, que plantea que las teorías educativas pueden diferenciarse en teorías no críticas y teorías educativas críticas. Respecto a las teorías educativas no críticas, Saviani plantea que entienden a la sociedad como esencialmente armoniosa, que tiende a la integración de sus miembros. La educación, para las teorías no críticas, es un instrumento de igualación social, de corrección de distorsiones. La educación es una fuerza homogeneizadora que refuerza los lazos sociales, logrando la integración al tejido social. Y la marginalidad es un fenómeno accidental, entendido como un desvío, una distorsión que puede ser superado por la educación. Sabemos que dentro de las teorías no críticas, que entienden a la sociedad como armoniosa, la educación como un factor de igualación social y la marginalidad como un accidente, se encuentran la escuela tradicional, que para esta corriente, o sea, la marginalidad está dada por la ignorancia; la escuela nueva, donde la marginalidad está dada por el rechazo y la desadaptación; y la escuela tecnicista, que la marginalidad estaría dada por la ineficiencia, la improductividad y la ineficacia. La relación entre educación y sociedad para las teorías no críticas es autónoma, es decir, la escuela, la educación es autónoma frente a la sociedad. Se denomina tanto la escuela tradicional o la escuela nueva, bueno, que apuestan al optimismo pedagógico, que está basado en la creencia que la educación todo lo puede. La educación es un motor del cambio individual y un instrumento de igualación social. ¿Qué va a decir Saviani al respecto? Que se trata de posturas ilusorias. O sea, en realidad son posturas ideológicas que disimulan
la desigualdad existente en la sociedad para reproducir las condiciones de marginalidad en que viven las capas trabajadoras. Saviani, posicionado desde las teorías críticas, sostiene que las teorías no críticas son posturas ilusorias, porque desconocen las determinaciones objetivas, ya sean sociales, económicas, culturales, que condicionan a la escuela. Bueno, entonces, hemos hecho referencia al texto de Saviani, a las teorías educativas no críticas, y vemos que una de estas teorías es la escuela tradicional, que Louis Nott la denomina como prácticas educativas heteroestructurantes, y están basadas en el estatuto del alumno objeto. Todavía no hemos visto el texto de Caruso y Dussel, Cultura y Escuela, pero bueno, haría referencia a una cultura unitaria. Pero sí hemos trabajado el texto de Puiggrós y Wirtz, entonces podemos ver que los representantes, como representantes de la escuela tradicional, a Comenio, Durkheim y Sarmiento. O sea, Sarmiento está basado en este optimismo pedagógico y en la creencia de que el cambio social va a depender del cambio individual, educativo. Bueno, la escuela nueva, desde la postura de Louis Nott, o sea, surge como crítica a la escuela tradicional, pero tampoco logra resolver el problema de la marginalidad. Lo va a plantear Saviani. Dentro de el texto de Nott se trata de una postura autoestructurante basada en el estatuto del alumno sujeto y respondería a una concepción plural de cultura. Dentro de los representantes de la escuela nueva podemos encontrar, Rousseau es el precursor de la escuela nueva. Otros representantes, Froebel, Montessori, Dewey, Olga Cosentini, entre muchos otros. Y otra teoría no crítica es la escuela tecnicista, que está basada también en una posición, según Nott, sería heteroestructurante, conciben al alumno como un objeto, en lugar de una acción que se ejerce sobre él, también responde a una cultura unitaria, y dentro de los representantes estarían Skinner y Gardner. Bueno, retomando las teorías educativas críticas, bueno, estas teorías entienden que la sociedad está constituida por grupos o clases antagónicos que se relacionan sobre la base de producción de la vida material. O sea, la sociedad está dividida en dos grandes grupos, que en términos marxistas sería la burguesía, propietaria de los medios de producción, y el proletariado, que solo tiene la fuerza de su trabajo. O sea, la sociedad está dividida en dos grupos, en una clase dominante y una clase dominada, que sería la clase marginada. La educación, sostienen las teorías críticas, es un instrumento de discriminación, un factor de marginación, porque la producción de marginalidad cultural es una forma específica de reproducción social, marginalidad social. Bueno, a ver, para las teorías críticos reproductivistas, la marginalidad está en los grupos o clases dominados y van a sostener que son marginados socialmente porque no poseen fuerza material, no tienen capital económico, y también marginados culturalmente porque no poseen fuerza simbólica, capital cultural. En este sentido van a entender que la educación es dependiente de la sociedad determina la educación, y estas teorías, las críticos reproductivistas, son posturas impotentes. ¿Por qué? Porque no dan una propuesta pedagógica para superar esta situación, sino que aplican el mecanismo, el funcionamiento de la escuela dentro de un sistema capitalista, y que en realidad la marginación no es el fracaso de la escuela, sino su éxito. Serían posturas impotentes. El aparente fracaso frente al fenómeno de la marginalidad, van a sostener estas posturas, es el éxito de la escuela, porque en realidad lo que tiende es a reproducir la desigualdad social ya existente en las sociedades capitalistas. Dentro de las teorías crítico-reproductivistas hemos visto que tenemos la enseñanza como violencia simbólica, Bourdieu y Passerón, la escuela como aparato ideológico del Estado, Althusser, y la escuela dualista.
dentro del posicionamiento de Knott, bueno, son críticas de las prácticas pedagógicas heteroestructurantes, o sea, critican el estatuto del alumno objeto, pero no hacen propuestas superadoras. Es lo que se denomina el pesimismo pedagógico. Dentro de las teorías no críticas habíamos dicho que se caracterizaban por el optimismo pedagógico, pensando que la educación es autónoma frente a la sociedad y que la educación todo lo puede. En cambio, dentro de las críticos reproductivistas, el pesimismo pedagógico sostiene que las escuelas no pueden cumplir un papel transformador porque lo que hacen es desarrollar la desigualdad ya existente en las sociedades capitalistas. Y es la idea de cultura binaria. Y luego, dentro de las críticas, que también comparten la idea de sociedad que está dividida en dos grandes grupos, de un grupo dominante y otro dominado, también sostienen que, bueno, la diferencia es que las transformadoras, que estaría la propuesta de Simón Rodríguez o Paulo Freire, la propuesta de educación problematizadora, liberadora, y sería la posición interestructurante dentro del pensamiento de Luis Knott, del estatuto de cosujeto. Si bien tantos las teorías educativas críticas, transformadoras y reproductivistas parten de la concepción crítica de la sociedad y de las escuelas, proponen cambios diferentes. Para las teorías crítico-reproductivistas, la función de la escuela es la reproducción social, mantiene, refuerza las situaciones de desigualdad social propias del capitalismo. Y es una postura impotente. Nada puede hacer la educación frente a esa situación hasta que no cambie la estructura social. En cambio, para las teorías crítico-transformadoras, consideran que la educación puede y debe contribuir a la transformación de la realidad social injusta. ¿Cómo? A través de una educación problematizadora que apunta a la concienciación social y a su transformación. Y acá nos ubicamos a Paulo Freire. Bueno, esto es un recorrido general por estas corrientes y vamos a luego a hacer el trabajo práctico integrador para poder desarrollar uno de estos conceptos. Chau, chau.